Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Daniela y soy representante de la Corporación Universitaria Lasallista. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial para toda la comunidad y es el cuidado de las pequeñas especies, principalmente en esta época de pandemia. Hoy nos acompañan tres docentes del programa de medicina veterinaria de la institución, el doctor José Fernando Ortiz, la doctora Laura Carolina Álvarez y el doctor Jaime Humberto Londoño. Entonces vamos a darles a ellos una cordial bienvenida. Es importante que todos recuerden que deben tener sus micrófonos silenciados y también ojalá puedan desactivar la cámara para que la conexión sea mucho más ágil. Ellos van a hacer pues la dinámica y van a empezar a exponer cada uno pues los temas que nos conciernen el día de hoy y al final de la conferencia vamos a estar recibiendo todas sus preguntas a través del chat. Listo, entonces estamos muy pendientes de seguir conectados con ustedes. Vamos a darle entonces la bienvenida al profe y al doctor José Fernando Ortiz, quien va a iniciar el día de hoy con la conferencia. Profe, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Es un placer pues para nosotros docentes de la corporación poder compartir con ustedes alguna información el día de hoy. Sabemos que estamos en una época un poco compleja. Hay mucha información en las redes, en las noticias y demás. Y vamos a intentar de todas maneras como dar algunos tips de algunos cuidados sobre la parte de los animales de compañía. Vamos a intentar hacerlo, como vemos que hay gente muy variada, pues vamos a intentar hacerlo lo más comprensible posible. Pronto no vamos a utilizar unos términos muy técnicos para que todos nos puedan entender. Entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a hablar inicialmente sobre lo que son los planes sanitarios en pequeños animales. Tenemos un concepto de que planes sanitarios casi que lo manejamos solamente como si fueran vacunaciones, ¿cierto? Y eso es completamente falso. Hay que tener algunas otras consideraciones que son de todas maneras importantes dentro de lo que manejamos como un plan sanitario. Entonces, si miramos la normatividad, pues si entramos al ente que es el encargado de lo que es la parte de manejo del sector agropecuario aquí en Colombia, el ICA, pues él nos va a dar unas directrices o nos va a decir específicamente una definición de qué es un plan sanitario. Podríamos decir que un plan sanitario pues son todas esas medidas que buscamos evitar nosotros como médicos veterinarios o las personas que están involucradas en el agro o en el sector agropecuario para evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y de parásitos, tanto entre los mismos animales como en el ser humano, ¿cierto? Ese plan sanitario va a constar de unas medidas, como les decía anteriormente. Vamos a tener lo que son los planes de vacunación, los planes de desparasitación y algo muy importante que así no lo creamos, está de todas maneras dentro de un plan sanitario, que son los planes de aseo y mantenimiento, donde van a entrar a interactuar lo que es la parte de los baños, la limpieza de los animales, corte de las uñas y demás. Yo me voy a encargar en esta primera parte de hablar como el plan de vacunación y demás, y mis compañeros desarrollarán las otras actividades. Bueno, entonces, primero hay una pregunta que mucha gente se pregunta, o valga la redundancia, que son las vacunas. Y ahora pues está de moda con lo del COVID-19, todo el mundo nos bombardea, vacuna, vacuna, hasta que la vacuna no esté lista, nos va a acabar la pandemia y demás. Entonces, hablamos de que una vacuna es la introducción de una sustancia, sea un microorganismo, sea una bacteria, sea un virus, a un organismo para que el organismo, por medio de sus defensas, pueda ocasionar o formar una barrera en el cual pueda controlar la enfermedad si en un momento dado se está expuesto a ella y tener de todas maneras una respuesta inmune que le dure por mucho tiempo. Eso es lo que conocemos como anticuerpos. Pero miremos algo más práctico y hablando de perros específicamente. Pues aquí tenemos una imagen que pues me van a disculpar los virólogos o los que estén mirando esto, que sean expertos en el área, de una imagen de lo que sería el virus del parvovirus. Específicamente, pues es una fracción o es una partícula que tiene un material genético. Ese material genético puede ser ADN o ARN, y adicional a eso tiene una envoltura.
esa envoltura pues le va a dar unas características a ese virus. Por ejemplo, aquí si miramos esta imagen que les coloqué del virus del parvovirus, pues todo lo que vemos de esas otras imágenes adicionales al triángulo y es central, pues entonces si miramos de pronto el gorrito que está en la parte de encima, pues eso le ayudaría al virus a tener ciertas características. Digamos que de pronto eso es lo que le permite de que ese virus pueda ingresar a un organismo ya específico. Si miramos a alguna de las otras figuras, puede concederle a ese virus de que genere las enfermedades o los signos primordiales. Entonces, ¿cómo hacemos una vacuna? Una vacuna entonces adicional en el laboratorio, pues los investigadores que pueden hacer. Si a un organismo anteriormente, pues en las fases iniciales de las vacunaciones, lo que hacían era que cogían el virus, lo aislaban, se inyectaba a un animal y eso generaba casi siempre la muerte del mismo porque le garantizábamos de que entrara libremente, no había ninguna barrera que posibilitara que entrara. ¿Qué le pasaba en el animal? O se moría porque la enfermedad le daba muy grave, o algunos montaban una respuesta inmune y esa respuesta inmune pues lo protegía para posteriores contagios ya no se fuera a enfermar. Entonces actualmente para evitar eso, porque tampoco se podría de que a todos los animales los vacunaron a ser humano y se murieran, entonces los investigadores en el laboratorio lo que han hecho es algo de la manipulación, han cogido ese virus, lo han aislado y han mirado específicamente, bueno, qué partes del virus son las que ocasionan más daño, qué partes son las que de pronto generan una reacción inmune en el cuerpo y sucesivamente entonces por medio de la ingeniería genética o por medio de otros pasos como los cultivos celulares han manipulado el virus haciéndolo un poco menos virulento. Me explico, es quitándole ciertas facultades para que no se dé la enfermedad, pero que al estar en contacto con el organismo sea del animal o sea del ser humano, pues él sí pueda generar una respuesta inmune y que se pueda defender después cuando sí esté en contacto con el agente en su forma natural. Si ustedes vemos aquí en la otra imagen que les mostré, pues ya les quité varias partes a ese virus, entonces podríamos decir que es un parvovirus modificado. Cuando ya miramos, y yo les había dicho que pronto el gorrito rojo era lo que le permitía naturalmente entrar al organismo del perro, pues aquí en ese momento ya no podría entrar. Por eso es que hay que inocularlo, o sea, hay que inyectarlo en el animal para quitarle esa barrera o poderle permitir que entre. Y la rayita negra o el guión negro que tenía abajo, puede ser que esa parte era lo que le producía al animal la enfermedad grave, o sea, la diarrea sanguinolenta. Entonces, si le quitamos una o dos partes, que eso es lo que se busca hacer con la manipulación de estos virus, vamos a garantizar de que el animal no va a sufrir la enfermedad, lo vamos a introducir, digámoslo, artificialmente y vamos a permitir de que el animal, cuando esté en contacto con este agente, sus células de defensa creen una respuesta inmune, que es lo que vamos a denominar como memoria inmunológica, que es muy importante, porque sin esa memoria, los de ahí en adelante, si el animal está expuesto a un proceso natural, no se daría. Me explico. Con ejemplo, si tenemos de pronto un grupo de soldaditos y eso los vamos a mandar a combatir en una guerra donde nunca han estado en contacto con el enemigo, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues los soldaditos pues no van a tener sus herramientas básicas para poder defender. Pero si a ellos los entrenamos, con bastante tiempo, pues ellos van a conocer como los puntos débiles de ese enemigo que van a atacar. Entonces, ese entrenamiento es lo que estamos haciendo nosotros con el proceso de vacunación. Estamos entrenando nuestros glóbulos blancos para que cuando ya se expongan al virus natural, se puedan defender y tengan las armas suficientes para poderse defender y que no vayan a causar el daño específico que se vaya a dar en el animal. Y eso es lo que conocíamos como memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica, para que tengamos en cuenta, muchas veces la pasa la madre en el momento del nacimiento, sea por la leche o por paso a través de la placenta, pero esa memoria no es duradera. Cada individuo necesita crear su propia memoria y esa es la que vamos a lograr con las vacunaciones. En el mercado vamos a encontrar varios tipos de vacunas y dependiendo del proceso con que se hayan construido, vamos a tener vacunas que son de virus muerto modificado, virus atenuados, las más modernas ya son vacunas recombinantes que son hechas por ingeniería genética y hay otras que se denominan bacterinas que son específicamente hechas para procesos bacterianos. Si ustedes ven, la gran mayoría de las vacunas están hechas contra virus, porque los virus no hay un tratamiento muy específico en este momento. Las bacterias
pues hasta cierta medida las podemos controlar y con los procesos de antibióticos se pueden manejar. Pero los virus no. Entonces, la gran mayoría de las vacunas que van a encontrar en el mercado son para controlar o para evitar enfermedades virales. Bueno, ¿contra qué debemos vacunar los perros si estamos hablando específicamente? Hay ciertos planes de vacunación que tienen una sucesiva cantidad de agentes con los cuales hay que proteger los animales. Hay unas vacunas que son obligatorias, ahí vemos con un asterisco la rabia y la leptospira, que son agentes obligatorios de colocarse porque son considerados o son enfermedades de tipo zoonótico. Las otras enfermedades, como es el parvovirus, el distemper, que es el moquillo, el adenovirus tipo 1, que es la hepatitis, no son vacunas que sean obligatorias porque a los seres humanos no les van a dar esas enfermedades, pero sí son obligatorias para el perro porque o si no, el contacto con otro grupo de animales les va a generar esas enfermedades. O sea, lo que es parvovirus, distemper, adenovirus son enfermedades propias del perro, si lo miramos así, y pues son obligatorias colocarlas en ellos porque o si no se van a enfermar de eso. Y de ahí tenemos otras enfermedades opcionales, como es la tos de las perreras. Específicamente se utiliza muchas veces cuando vamos a dejar los animales en algún tipo de guardería. Coronavirus. Ahora vamos a hablar algo del coronavirus. Pues igual a los perros también les da un coronavirus. Específicamente está dado por una enfermedad gastrointestinal y en algunas ocasiones puede ocasionar o vacunar con otra vacuna, valga la redundancia, contra un protozoario que es la Giardia, pero no es muy común en el medio. ¿A qué edad deberíamos de vacunar los animales? Aquí les estoy colocando esta diapositiva como un posible programa a tener en cuenta. Primero que todo, montar un plan de vacunación está o depende de muchos factores. Primero, la enfermedad que haya en el medio. Segundo, los animales que tengamos. Tercero, perdón, el clima o las características del entorno donde estemos. Entonces, si ustedes ven y miran de pronto planes de vacunaciones de otras partes del mundo, habrán otras enfermedades que aquí no las tenemos y no habría necesidad de vacunarlas, porque implicaría gastos adicionales y sería inmunizar a un animal contra algo que de pronto no lo va a tener. Sí han cambiado mucho los planes de vacunación, dependiendo casi siempre hasta de los tipos de vacunas que tengamos en el medio en este momento. Actualmente se está manejando un tipo de vacunas que se llama alto título bajo pasaje. Igual en algún momento después lo mirarán. Que nos garantiza que esos animales los podríamos vacunar con ese tipo de vacunas y a unas edades muy pequeñas o muy cachorros, desde los 45 días. ¿Para qué vacunar un animal a esa edad con ese tipo de vacunas? Alto título bajo pasaje. Con eso voy a garantizar yo de que el animal va a poder empezar a formar su propia inmunidad desde un tiempo más corto y si va a estar expuesto a un agente bacteriano o viral del medio se puede defender. Este tipo de vacunas casi siempre las conocen como vacunas PUPI, no es una marca comercial, sino que se maneja esa terminología. Y está caracterizada porque es una sumación de 2 o 3 tipos de agentes. Primero parvovirus, distemper o moquillo, y adicionalmente puede estar o coronavirus o parainfluenza, así lo van a manejar. En promedio de los 2 meses y medio podríamos colocar una vacuna pentavalente que está manejada por el parvovirus, distemper, leptospira. En eso hay que tener muy en cuenta, hay varias cepas de leptospira, eso sí la deberíamos de manejar dependiendo del área donde estemos, pero casi siempre son 2, hemorrágica y canícola y hepatitis. A los 3 meses y medio, pues vamos a utilizar un refuerzo a esa pentavalente o podríamos utilizar una vacuna sextuple que adicional a la penta, pues aplicaríamos la rabia. Y como revacunación anual, pues se espera o se debe buscar siempre un refuerzo. ¿Por qué anualmente? A ver, si miramos específicamente, y lo que les mostraba yo ahorita con el dibujito del virus, si yo no estoy retando a mi organismo a que esté en contacto con ese agente, pues las defensas que vayan a producir pueden irse perdiendo en el tiempo. Entonces, lo que hacemos nosotros en recomendar un plan de vacunación o de revacunación anual es estar en contacto el organismo del animal con los organismos atenuados o manipulados de las vacunas
para que él vuelva y haga o monte una respuesta inmunológica. Con eso vamos a tener los títulos de anticuerpos altos para que si llega la gente, pues se pueda defender. Como no todo el mundo lo hace, los virus y las bacterias están en el ambiente. Entonces nadie te va a garantizar de que si colocas una sola vacuna en su vida al perro o al gato, cuando es cachorrito, cuando tenga 3, 4, 5 años, no se vaya a enfermar de cualquiera de esas enfermedades. Y no es que la vacuna sea mala, sino que no se han hecho los refuerzos adicionales. En otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, de pronto cuando que allá los planes de vacunación sí son mucho más frecuentes, hay proceso en el cual se recomienda vacunaciones cada 2 o 3 años, que aquí es un poco más difícil, en algún momento de pronto lo podremos hacer, pero es complicado. Listo, entonces por eso recomendamos las revacunaciones anuales con este tipo de vacunas. Y con los gatos, ¿qué? Pues no los podemos dejar atrás. A los gatos siempre los hemos dejado como una especie como al lado. Ustedes ven que ha aumentado mucho la población de gatos actualmente. Y con ellos entonces tenemos igual la rabia, que es una enfermedad zoonótica, hay que colocarla obligatoriamente. Debemos de colocar la panleucopenia, la rinotraqueitis, el calicivirus felinos como obligatorias para especie. Y opcionales tenemos la leucemia viral felina y algunas otras. ¿Qué plan se les puede o les recomendaría yo para un gato específicamente en este momento? Los gatos estaríamos empezando su plan de vacunación en promedio a los 2 meses de edad, donde vamos a utilizar la triple felina. La triple felina es panleucopenia, calicivirus, ¿cierto? Y rinotraqueitis. A los 2 meses y medio, si vamos a vacunar contra la vacuna de la leucemia, se puede colocar esa vacuna de la leucemia con algunas consideraciones que ya hablaría cada uno con su médico veterinario. Una de las consideraciones que hay que hacer la prueba antes de para colocarla, pero igual eso lo hablarían con él. Y a los 3 meses vamos a hablar de que se puede colocar la triple felina y el refuerzo de la rabia. Anualmente los gatos también hay que vacunarlos. Debemos de colocar la triple felina más rabia y opcional la leucemia, como ya habíamos hablado anteriormente. Como toda vacuna, lo que estamos haciendo es inyectando un agente y esos agentes, ustedes saben que los virus y las bacterias son proteínas, el organismo puede reaccionar contra eso y pueden haber algunas reacciones adversas, que mucha gente le tiene miedo a eso, ¿cierto? Y es una de las cosas que cuando uno ya habla con el propietario y dice, no es que se puede enfermar, entonces muchos dicen, no, entonces yo no lo voy a vacunar. Dentro de las medidas más básicas o las reacciones adversas más básicas es que puede haber fiebre, es normal, el organismo se está enfrentando ante una enfermedad y la fiebre es una forma de controlar el proceso. Adicional a eso, entonces va a empezar a mostrar su respuesta antigénica. Puede haber decaimiento, sí, los animales después de que le apliquen la vacuna, de pronto ese día no quieren comer, de pronto ese día están apáticos, de pronto se pueden tener cambios de comportamiento y ser agresivos. Hay que advertir ese tipo de cosas y hay que tenerlo muy en cuenta. No es que le hizo daño la vacuna, pues como dicen muchas personas, sino que es el proceso normal. O pueden haber procesos tan graves como la anafilaxia, en el cual puede haber edema facial, como lo muestra ahí esta fotico de ese boxer, donde hay una reacción anafiláctica fuerte, donde puede haber diarrea, shock y la muerte del animal. Se considera que si uno ve que su animal está empezando algún tipo de proceso de esos, inmediatamente hay que llevarlo al médico veterinario. Son raras, pero se pueden dar, ¿cierto? Ojo, ahí les pongo muy claro que las reacciones adversas pueden ser por mal manejo del producto. Ustedes saben, y aquí pues en Antioquia y en muchas partes del país están las famosas campanas de vacunación de casa en casa, que llegan personal con bate y demás vacunando los perros de casa en casa. Yo no puedo garantizar con ese tipo de procesos de que la vacuna que se le está aplicando al animal sí sea la vacuna específica y lo otro que sí se hayan tenido un montón de consideraciones como en la cadena de frío. Es mejor llevar su animal a una consulta veterinaria donde le van a hacer todo su proceso, donde lo van a mirar, lo van a revisar y se garantiza que la vacuna viene de una nevera y que todo el proceso de la cadena de frío está, a yo arriesgarme a pagar menos dinero, pero tener las consideraciones de que mi animal se me puede morir, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Hasta la forma de aplicación de la vacuna puede dar reacciones. Entonces hay que mirar que el sitio donde lo estamos haciendo vacunar a nuestro animal, que muchas veces
aunque es un dicho muy popular, lo barato sale caro, pero en este caso sí puede ser realidad. Les traigo esta tabla o esa gráfica con la parte de lo que es la gráfica que hace el Ministerio de Salud sobre la rabia, que es la única zoonótica pues que tenemos así como grave en el país, entre comillas, porque leptospira es mucho más, es muy grave también, pero bueno, esto es la que tenemos así como que la gente le tiene mucho miedo y en realidad hay que tenerle mucho. Esta curva está desde 1973 hasta el año 2019 y es la famosa curva que nos han hablado todos estos días, la curva epidemiológica con sus picos, con sus mesetas y demás. Podemos ver que en el año, ahí les tengo resaltado, en el año 1979 hubo un pico muy alto de vacunas, perdón, de enfermedad de la rabia, sobre todo en el perro, y lentamente fue bajando. ¿Por qué se dieron esos picos? Colombia en esa época no tenía unas buenas prácticas sanitarias ni de salud pública, entonces había muchos perros callejeros, no se vacunaban, y a partir de eso se empezó a ver de que si empezaban a vacunar los perros, empezaban a formar los albergues y demás, pues la curva epidemiológica, sobre todo en perro, que estaba más en contacto con el ser humano que el gato, zorro y murciélagos en esa época, entonces se iba a aplanar esa curva y por eso la vemos que ya a partir de esa época ya empezó a aplanarse específicamente y aquí casos de rabia hace mucho rato no se dan. Aquí en Antioquia yo creo que como hace como 20 años fueron los últimos casos y a nivel nacional yo sé que hubo, si no estoy mal, hace como unos 2 años unos brotes en lo que fue los llanos orientales, pero muchas veces es por animales silvestres o animales que no hacen el proceso de vacunación. Entonces, lo que tenemos que lograr, que si las curvas son planas, pues vamos a tener pocas enfermedades, pocos animales infectados, poca facilidad que el animal le pueda contagiar al ser humano y los casos que vamos a tener muy pocos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Con muy buenos planes de vacunación. Bueno, y ahora pues la pregunta de moda, que en toda la información que hay es con respecto al coronavirus. Porque si ya vimos tanto al perro y al gato sufren de coronavirus. Lo que pasa es que yo creo que eso al principio, cuando salió la enfermedad en el ser humano, pues como se le dio la generalidad a todos, pues no fue muy bien tratada. El coronavirus, pues es una familia de virus, tiene ARN, se llama coronavirus porque tiene esta forma, está en la imagen de un coronavirus bajo el microscopio. Lo otro que nos muestra en la tridimensional, la bolita con el montón de como de cachitos o adicionales que tengan su envoltura, pero así es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el cuento con esto? Como ya les decía, esto es una familia. Entonces, para que me entiendan, podemos hablar de una familia humana, la familia X. La familia X está conformada por papá y mamá, y la familia X tiene X hijos. Uno de esos hijos puede ser un médico, el otro puede ser un abogado, el otro puede ser un contador, el otro puede ser un veterinario. Pero no todos esos hijos se dedican a lo mismo. Aunque son de la misma familia, no se dedican a lo mismo. El veterinario no atiende seres humanos y el contador no atiende animales. Entonces, así es esta familia de virus. Entonces, el coronavirus está ramificado en dos partes. Hay unos coronavirus que le dan al ser humano, y esos son los que tenemos ahora, el cuento de lo de la pandemia y demás, ¿cierto? Además del SARS, el COVID-19 y demás. Pero la gran mayoría de esos coronavirus en el ser humano van a ocasionar una enfermedad respiratoria aguda, ¿cierto? Entonces eso es lo que está ocasionando todo el proceso que estamos viviendo ahora. Sea un proceso inflamatorio agudo y esa enfermedad inflamatoria aguda pues no va a permitir un intercambio gaseoso y pues nos podemos morir. En el caso de los animales hay dos variantes, uno que se puede dar en animales silvestres y otro que lo podemos ver en animales de compañía. En los animales de compañía, que se puede dar en el perro, en el gato, en el cerdo, si no estoy mal, la gran mayoría de las veces se ha enfocado a problemas gastrointestinales. En el perro vamos a ver enfermedades gastrointestinales relacionadas con diarreas parecidas al parvovirus. Y en el gato se produce una peritonitis infecciosa felina. Nada que ver. Esas enfermedades no se nos pueden naturalmente transmitir a nosotros los seres humanos. En los animales silvestres ellos sí manejan otro tipo de agentes que causan otras enfermedades diferentes. ¿Cuál ha sido el inconveniente y lo que hemos hablado? Pues los perros y los gatos los podemos tener controlados,
su forma de vivir, las vacunas y demás, en los animales silvestres no. Lo que pasó de pronto con este virus fue lo que se ha dicho, que pasó de una vez de esos animales silvestres a animales, al ser humano, y ahí fue el problema. ¿Cómo evitar eso? Pues ya lo hemos hablado y todo el mundo nos ha hablado, evitando la comercialización de esos animales, evitando meternos a ocuparle su lugar de vivienda y demás. Entonces, esa es la forma. Pero no hay forma de que específicamente en este momento, hablando de animales de compañía, se pasen de un lado al otro. Hay otras enfermedades que también nos podemos comunicar de humanos perdón, de animales a humanos. Y una muy característica, el virus del distemper o el moquillo es familiar del virus del sarampión humano. Pero ni a los perros les da sarampión, ni a los seres humanos les da moquillo. Y son de la misma familia, pero cada uno de una especie diferente. Y ahora entonces, a partir de eso se han generado un montón de discusiones de que si los animales de compañía son o no portadores de la enfermedad. La OIE, Organización Internacional de Epizootias, y la OMS han dicho específicamente que actualmente no hay resultados que digan que los animales de compañía perro-gato sean causantes de la transmisión al ser humano. Ya ni siquiera el virus lo necesita, porque es que el virus ya sobrepasó, si eso fue lo que se ocurrió, ya sobrepasó la barrera de animal a humano, él ya se puede transmitir de humano a humano, ¿cierto? Lo que pasa es que al principio, aunque eso es una historia, eh, en China, donde se desarrolló el proceso, pues claro, empezaron a detectar que algunos animales de compañía, sobre todo un perro, que fue lo que se hizo, le hicieron hisopados a nivel nasal y encontraron el virus. Pero claro, es que el animal vivía con una familia que estaba infectada. Y claro, entonces, ¿qué pasó? Pues el virus se puede estar en el perro, pero no va a generar la enfermedad en el perro, ni va a ser, hasta donde se sabe, como les digo, los estudios no nos han confirmado que él sea el causante de poder llevar la enfermedad a los seres humanos. Hasta el momento no se sabe y ahí estamos. O sea, el perro no hay ninguna evidencia científica en este momento que los animales de compañía sean los causantes o que ellos puedan perpetuar el proceso de la enfermedad del COVID-19 hacia los seres humanos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Carolina Álvarez. Estoy muy contenta de poder acompañarlos y de contarles un poquito acerca de los cuidados que debemos de tener con nuestras mascotas. Ya el doctor José nos habló acerca del plan de vacunación y un poquito acerca del COVID, que es lo que nos convoca hoy a este webinar. Vamos a hablar un poquito de los cuidados generales, entonces, que tenemos más que todo en casa o cuando lo sacamos, no muy enfocado a la parte médica. ¿Qué debemos tener listo por precaución? Y esta fue una situación que a todos nos cogió fuera de base. Y lo primero que nos pasó es que muchas personas salieron a comprar comida, porque posiblemente nos íbamos a quedar sin comida. Pues no son solamente nosotros, sino ellos también los que necesitan abastecerse. ¿Qué debemos tener en cuenta? La alimentación de nuestros gatos o de nuestros perros. Un tiempo prudente en el que podamos tener comida para ellos por si llegara a escasear. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó, y es que comen un concentrado especial y ya habían cerrado todas las veterinarias, habían cerrado todas las personas que despachaban los concentrados y me quedé sin con qué darles. Entonces uno de primerazo no lo piensa, pero es algo que debemos de tener en cuenta y es tener como comida para ellos, para los posibles tiempos difíciles. Aparte de la alimentación, medicamentos, pacientes que sufren enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, pacientes que sufren del corazón y que necesitan su pastillita diaria, también nos podemos ver en la penosa situación de que siendo un medicamento tan necesario nos podamos ver sin él. Entonces es súper importante tener también en ese tiempo sobre todo un poquito más de la cuenta de esos medicamentos.
sobre todo porque algunos llegan a escasear, como el Tirotax, por ejemplo, que es un medicamento para el hipotiroidismo veterinario, o las pastillitas que le damos veterinarias para el paciente que sufre del corazón. Entonces, eso también debemos de tener comida y medicamentos como para, ojalá, 2 semanitas, 3 semanitas, en caso de que llegaran a escasear en el mercado. ¿Qué pasa? Dios no lo quiera, pero ¿qué pasa si yo llegara a enfermar? Y muchos viven solos con su perro, con su gato. Nadie más se hace cargo de ellos. Es muy importante tener a alguien conocido o un vecino o alguien de confianza que vaya a estar o que esté atento a que si de pronto tengo una dificultad. Entonces, que sepa los horarios de la comida de los perros y de los gatos, que sepa a qué horas le tiene que dar el medicamento, que esté informado acerca de la vacunación y de la desparasitación. Esto es muy importante, o si no, un vecino que al menos pueda venir, entrar y darles vuelta, darles comida, limpiarlos y ya hacer como todo el proceso para que ellos no sean tan o no se desacostumbren como la rutina que ya llevaban. La actividad física es súper importante, sobre todo en los perros. Los perros necesitan hacer actividad física y muchos están acostumbrados a salir y dar algunas vueltas o hacer ejercicio cada 8 días con el propietario. Y debido a la situación, pues nos tocó quedarnos en casa. Entonces nos toca ingeniarnos otra metodología para que ellos quemen toda esa energía. Hay razas muy activas como los Border Collie que necesitan sí o sí hacer ejercicio. Entonces yo, por ejemplo, con mi perra, que es más bien de casa, pero lo que hago es en el día tirarle varias veces la pelota, o ponerla a olfatear cosas que les gustan mucho. El ejercicio del olfateo es muy importante en ellos y les quema mucha energía, los cansa bastante. Entonces también es como una opción para ayudarles a quemar toda esa energía que tienen. Con los gatos es otro cuento diferente. Los gatos sí, hay muchos gatos que son súper queridos, que les encanta estar con uno, pero desde que estamos en cuarentena, muchos gatos, o han salido muchos casos de gatos que se empezaron a acicalar más de lo normal, que se empezaron a arrancar el pelo, que se está orinando en una parte donde de pronto no lo hacía antes. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es descartar alguna enfermedad en el paciente, pero resulta que ellos, por ser un poquito estoicos, es decir, como un poquito alejados y no demostrar mucho esas emociones, digamos que algunos gatos se han sentido incómodos teniéndolos todo el día en la casa. Entonces la idea en ese punto es enriquecerles a ellos el ambiente. Obvio, los gatos son dueños de todo, nosotros somos en parte como esclavos, estamos ahí para echarles la comida, para limpiarles la caja de arena, para consentirlos cuando ellos quieran. Entonces, este cambio para muchos gatos sí puede ser un poquito complicado. Entonces, la idea que es buscarles juegos, peloticas. A mí me funciona muy bien coger una hoja de papel y arrugarla y jugarles con ella, los láser. Entonces, hacerles o indicarles que el hecho de que tú estés en la casa no va a ser un motivo de estrés para ellos, sino que por el contrario van a poder socializar mucho mejor. Las salidas, y esto aplica para los perros, deben ser cortas. Todos hemos escuchado que las salidas de los perros son más o menos de 15 a 20 minutos, que es solamente para salir, hacer las necesidades y volver a entrar. Y hemos visto muchos memes de perros que se alquilan pues para poder salir. En esta época, en este momento, la idea es sacarlos, pero que en ese transcurso ellos no tengan interacción con otros animales, con personas o con objetos diferentes a los que ya llevamos. ¿Por qué? Y lo explicaba José, ellos no se van a contagiar del COVID, pero los perritos tienden a olfatear mucho, a jugar con otros perros, a lamerse mutuamente. Y digamos que en su nariz, como pasó con algunos animales que reportaron positivos, o en sus patas, pues podrían, digamos, llevar la enfermedad a la casa.
Entonces la idea es simplemente tiempos reducidos, que no haya mucha interacción con objetos o con otros perros o con otras personas, porque no sabemos si esa persona tiene a alguien infectado en la casa, sino que sea un proceso bastante rápido. Cuando lleguen a la casa, limpiar los objetos. ¿Cuáles objetos? La tradilla, el arnés con que lo sacamos. Yo en la casa, por ejemplo, tengo una zona de cuarentena, entonces todo lo que llega afuera le rocío hipoclorito diluido y lo dejo ahí un tiempo. O le paso un trapo con hipoclorito para limpiar como esas superficies. En cuanto a las mascotas como tal y el aseo, yo sé que muchos han escuchado que les han quemado los pulpejos, las patas, limpiándolo. El alcohol y el gel no son para uso externo en la piel de ellos, los irrita, aparte la humedad que puede generar. Entonces, el lamido en muchos de ellos puede causarles síntomas gastroentéricos después de haberlo limpiado con estas soluciones. Entonces, alcohol y gel antibacterial no se usan en nuestros pacientes. Tenemos otras opciones, el agua y el jabón, por ejemplo, son las mejores. Y limpiarlos muy bien para que no vayan a desarrollar enfermedades como podermatitis por la humedad que se le queda entre los pulpejos. O tenemos opciones como el ácido hipocloroso, que no es límpido, no es cloro, no es hipoclorito, o la misma agua ionizada. Son productos veterinarios y los podemos conseguir. Tienen efectividad contra virus, contra bacterias, contra hongos. Entonces no les va a causar daño y con este tipo de productos sí podemos limpiarle sus paticas cuando volvamos de hacer sus necesidades en la calle. Hay otros propietarios que son, digamos, suben de nivel en lo de cuidadoso de sus mascotas y usan zapatos para perros como estos que ven acá en la foto, que son de goma. Y no le estoy haciendo propaganda a ninguna marca, fue como la foto más adecuada que encontré. Hay muchas clases de zapatos para perros, en tela, en cuero. La idea es que sean de goma, de una superficie lisa, para que sea fácil limpiarlos. Y obviamente el hecho de que no tenga superficies rugosas, pues va a hacer que ahí no se vaya a adherir ningún agente como el virus. Otros no he visto, he escuchado, han optado por forrarle las paticas en papel chicle para mascotas que se dejen. Las mías no se dejarían, entonces obviamente es como de buscar la mejor opción según el temperamento y según las condiciones de nuestra mascota y obviamente de nosotros. Y otras personas también han optado por mantener el pelo corto porque es más fácil el aseo, es más fácil pasarles un pañito húmedo y limpiarlos. De pronto los pacientes los mascotas que viven en apartamento, que son muy grandes, muy peludos, pues se les dificulta obviamente bañarlos. Entonces, como para disminuir ese tiempo mientras salimos de toda esta época de pandemia, mantenerlos con el pelo corto. Y súper importante, la identificación del animal. Una placa con el nombre, el microchip, algo con lo que podamos identificarlos, porque aún en esta época tenemos, uno ve en las redes, ve en los estados de WhatsApp que se perdió el gato, que se perdió el perro, y obviamente estamos maniatados en la casa, entonces no es lo mismo si no estuviéramos en cuarentena donde podemos salir libremente a buscarlos que en esta época. Entonces mucho cuidado con nuestros animalitos, siempre con una identificación legible, porque hay placas que ya ni siquiera se les ve el nombre, una identificación legible para que sea más fácil, digamos, en caso de que esto llegara a pasar, poderlos encontrar nuevamente. Y para las personas, obviamente, salir con los elementos de protección, las mujeres con el cabello recogido, bueno, todo lo que nos han indicado, un par de zapatos solamente para salir a la calle, dejarlos afuera de la casa, echarnos gel, nosotros sí, constantemente en las manos, y hacer el cambio de ropa y bañarnos si es el caso. Sí se puede enseñar en la casa,
muchísimo mejor. Mi perra como es pequeñita y aprendió y es perra de apartamento, entonces ella ya tiene su sitio designado y va al patio y allá hace sus necesidades. Entonces digamos que no tengo que subir con estarla sacando cada cierto tiempo. Hay pacientes, hay perritos que aprenden muy rápido, eso sería una opción muy favorable, digamos que bajaría bastante los riesgos de contaminación también. Entonces sería enseñarles a hacer en la casa. Si tengo un gato, los gatos de por sí son muy aseados. Si tú cumples con todas las normas de limpieza, no tienes por qué estarlos limpiando. Ellos solitos se van a mantener limpios. Y si llegara a enfermar, y solamente digo con mi gato, es muy mala idea sacarlos de su entorno. Con los gatos es preferible que alguien sí vaya a la casa. No es tan fácil como coger al perro de mi amiga que se enfermó, me lo va a llevar para mi casa. Con los gatos la adaptación es mucho más complicada, entonces la idea y la recomendación siempre va a ser dejarlos en la casa, en su entorno, en su espacio, y mejor que alguien vaya una hora al día, les dé la comida, les limpie la arena, si es posible les juegue un poquito, tengan un poquito de interacción, pero ojalá siempre se queden en la casa. Ahora se está usando mucho la visita del médico veterinario a la casa, o por todas las recomendaciones obviamente sanitarias que tenemos. ¿Qué debo tener en cuenta y qué deben exigirles ustedes como propietarios a los médicos veterinarios que van? Y muchos lo están haciendo y son muy juiciosos, y es que uno, dejan los zapatos fuera de la casa. Son una persona, la indicación es que es una persona la que más sepa del paciente, pueda estar con el paciente y con el médico atendiéndolo, contándole qué tiene, por qué lo llamaron. Se espera que sea una situación, digamos, que no de espera, no algo como por desparasitaciones o vacunaciones, digamos que eso en este momento puede esperar, pero hay situaciones que sí ameritan que el médico veterinario lo revise y que se mantengan a una distancia prudente, siempre con tapabocas, siempre con todos los elementos de protección. Muchos colegas van obviamente con todas las cajas donde tienen los medicamentos esenciales para la atención, entonces rociar las cajas, limpiarlas antes de ingresar a la casa, y se hacen o se ubican en una parte que esté cerca a la salida para que a los propietarios les quede mucho más fácil hacer como limpieza de la zona donde estuvieron una vez se vayan retirado. Se puede hacer, pueden solicitar todo el tiempo ustedes matrícula profesional, que no, obviamente no hagan fraude, sino que sí sea un médico veterinario certificado al que los esté atendiendo y los esté recomendando qué hacer con sus mascotas. Pero también tenemos visitas a centros veterinarios, digamos que más pocas, solamente para casos urgentes, y acá les traigo el decreto 457 de este año, que nos da varias indicaciones de qué o cómo van a ser atendidos en los centros veterinarios. Solamente van a atender urgencias o emergencias veterinarias, casos realmente en que la vida del paciente puede estar en riesgo y puede llegar a morir. A puertas cerradas, entonces es posible que estén atendiendo, pero que uno no se dé cuenta porque deben de mantener las puertas cerradas. Ya por internet circula una lista de varios centros veterinarios que siguen prestando su atención con personal muy reducido. Estos centros veterinarios, si prestan servicio de 24 horas y hospitalización y tienen pacientes hospitalizados, deben asegurar que ese paciente obviamente esté acompañado por un profesional, por un médico veterinario graduado, asegurarle la comida, asegurarle la medicación, que no le va a faltar absolutamente nada, limpieza también de la zona donde están, pero lo que sí se ha reducido son los servicios de guardería. Entonces, guardería donde hacían, me imagino que las personas o los centros o los lugares que han acatado la norma, pues ya han cerrado por el momento sus servicios, obviamente para evitar que haya transporte de alguna gente de casa a casa. Y en caso de tener que transportar a la mascota para algún servicio de urgencia, para una cirugía, un lugar donde haya quirófano, solamente el veterinario está en la obligación de transportar a la mascota.
el propietario debe llegar por su propia cuenta, si es necesario, o pues obviamente si confía en el veterinario que lo atiende, lo deja ir con él y él se queda esperando ya en la casa a tener noticias de su mascota. Antes de llamar, antes de ir a la atención veterinaria, es muy importante que llamen, que pregunten si es una urgencia o si es una emergencia o si puede esperar. La reacción anafiláctica, por ejemplo, que José les mostraba ahorita con la vacunación, eso es una urgencia, sí debe ser atendido inmediatamente, pero si se partió una uña, si de pronto se está rascando mucho, digamos que se les puede dar algunas indicaciones mientras pasamos todo ese tiempo de cuarentena, o podríamos llamar en ese caso a un veterinario para que vaya a la casa. No van a recibir animales, o no deberían recibir animales sin previo aviso, y siempre, siempre va solamente un acompañante para evitar aglomeraciones de las personas. En este momento hay muchos colegas que están haciendo teleconsulta, entonces pueden hacer o acceder a una teleconsulta con ellos, pueden mostrarles las lesiones. Ahí necesitamos mucha cooperación de los propietarios, que nos expliquen muy bien cuáles son los síntomas, que nos manden fotos, que nos muestren por la cámara, para poder hacer una teleconsulta y ya obviamente medicar adecuadamente a este paciente. Siempre exijan tarjeta profesional para que obviamente evitemos fraude en esta época de cuarentena y podamos obviamente asegurar la salud de nuestras mascotas. Y bueno, hasta acá iba esta parte. Ya le voy a dar paso al doctor Jaime, que va a continuar hablando de otro tema bastante interesante. Hola, Carito, muy buenas tardes, muy buenas Hola. tardes a todos, ¿cómo están? Espero que me escuchen muy bien. Para finalizar este webinar, vamos a hablar un poquito sobre el baño con nuestras mascotas y el control que tenemos que tener desde la parte sanitaria con el control de parásitos internos y externos. De las generalidades del baño de las mascotas, vamos a dar como unos pequeños tips generales. Yo en realidad no tengo muchos conflictos con los baños de mis mascotas porque solo tengo gato. Está el perro de mi vecino, pero yo vivo en finca y entonces de ahí entramos, que los tips dependen muchas veces de las mascotas que tenemos. Cada cuánto bañar una mascota, qué agua usar, qué champú utilizar, va a depender mucho de la mascota que tengamos, de la raza que tenemos, del tipo de manto que ella tiene, y entonces aquí van algunos como tips especiales. La temperatura del agua. La temperatura del agua debería de ser un agua temperada, no se permite un agua extremadamente fría. Tampoco se permite que el agua sea muy caliente porque pues, los animalitos podrían sufrir con temperaturas muy altas. La piel es el órgano más extenso del cuerpo, pero a ella solo llega un poquito del gasto cardíaco, es decir, el corazoncito tiene que bombear sangre para nutrir todo el cuerpo, pero a la piel llega muy poquito de esa sangre del corazón. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que la piel, que es la principal barrera de defensa del animal, se mantenga lo suficientemente en perfectas condiciones para favorecer que no tenga ninguna afectación. El champú, ojalá fuese un champú especial. El pH de la piel de los perros es diferente al pH de la piel de los humanos. Nosotros tenemos champú para nosotros que tienen un pH neutro y ese pH no sirve para la piel de los animalitos. Debemos de buscar un champú especial para perro o para gato que no afecte la calidad de su piel. Cuando digo gato, no es que a los gatos tengamos que bañarlos con tanta frecuencia como a los perros. ¿Por qué? Porque los gatos usualmente están haciendo un proceso de limpieza constante y ellos no necesitan prácticamente bañarse. Posiblemente un gatico lo podamos bañar 1 o 2 veces al año, mientras que los perros, como están saliendo constantemente, tengamos que hacer una rutina de baño de cada 3 a cada 4 semanas según la raza. Cuando tenemos problemas de piel, es muy importante que el baño sea especial para ese problema de piel en particular.
Ahora, definiendo como de este vasto universo de los parásitos, vamos a hablar un poquito de los parásitos internos y de los parásitos externos que más afectan a nuestros animalitos. Digamos que hay varios grupos de parásitos, dentro de esos los que más destacan en animales serían los parásitos internos, que podemos clasificarlos como nemátodos, céstodos y protozoarios. Y también estarían los parásitos externos, ahí tendríamos las pulguitas y las garrapatas. ¿Qué pasa con los nemátodos? Para que nos familiaricemos un poquito con la forma, vamos a hablar de los nemátodos. Los nemátodos tienen una forma, creo que podemos darle siguiente. Vamos a hablar de los nemátodos. Los nemátodos tienen una forma, hagan de cuenta, como un espagueti. Se conocen con el nombre de vermes o gusanos por lo mismo, porque son así alargaditos. Pueden medir desde 1 milímetro y pueden llegar hasta 50 centímetros, o sea, pueden llegar a ser verdaderamente grandes. Lo importante de acá es entender el ciclo de vida de estos parásitos para poder tener un control efectivo contra ellos. Digamos que los parásitos han estado desarrollando su supervivencia por millones de años, tienen estrategias que los hacen realmente, son microorganismos realmente competentes. Recuerden que un parásito tiene que ser capaz de sobrevivir de su huésped. Entonces, pues las habilidades que logran para poder llegar a ese fin son realmente sorprendentes. Cuando nos definimos o cuando decimos que tiene un ciclo de vida directo, quiere decir que el nemátodo sale al exterior a través de los huevitos. Esos huevitos forman una larva y esa larva 3 es infectiva. Esa larva 3 puede ingresar a los animales a través de vía percutánea o a través del contacto oronasal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa larvita 3 ingresa al cuerpo, lo que tiene que hacer es que el sistema de defensa las reconoce y muchas de ellas mueren por el sistema de defensa, pero otras pueden irse a diferentes órganos y en esos órganos se van a quedar como larvas hipobióticas o como larvas durmientes. ¿Para qué? Para que cuando el sistema inmunológico baje, ellas puedan volverse a reactivar. Pasa una cosa muy bonita con estas larvas y es que ellas buscan el torrente sanguíneo, tienen que llegar hasta el pulmón, ahí se capacitan ya como larva 4, ascienden por la tráquea, producen tos, el animal ingiere el esputo con las larvas y ellas llegan nuevamente al intestino. Entonces, aquí vamos a cerrar ese ciclo de vida directo. ¿Por qué decimos que ciclo de vida directo? Miren que no necesitó ningún huésped intermediario. Ella estuvo en el ambiente, ingresó al huésped definitivo, generó un ciclo en él, hizo un proceso de muda y luego entonces nuevamente se convirtió en un parásito adulto que tiene que tener características sexuales, o parásito hembra o parásito macho, para nuevamente tener cópula y poner nuevamente huevitos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos un adecuado control de los nemátodos de nuestros pacientes. ¿Por qué? Pasa que esos nemátodos pueden afectar a los humanos, es decir, los nemátodos de los perritos y los gatos pueden llegar a ser zoonóticos. Entonces, es muy importante que evitemos la reinfección. ¿Cómo podemos evitar la reinfección? Siendo muy juiciosos con nuestros planes sanitarios, desparasitando continuamente a nuestras mascotas. Se recomienda hacerlo cada mes o cada 3 meses. ¿Por qué esa brecha tan larga? Todo depende también. Si nuestra mascota es una mascota de apartamento que no sale o que sale muy poco y que no tiene casi posibilidades de reinfectarse en el medio, pues es una paciente que yo puedo extender el plan sanitario a cada 3 meses. Pero si mi perrito va a guarderías, sale a parque, está en constante movimiento y en contacto con otros animales, pues es bueno que tenga un control más adecuado. Ojalá hacerlo cada mes. Hay que variar los principios activos, puesto que los parásitos van desarrollando resistencia y habíamos dicho lo importante de la zoonosis. Con los céstodos tienen una particularidad. Habíamos dicho que los nemátodos son alargados como unos espaguetis y los céstodos, hagan de cuenta, hablando de pasta, como un fettuccine. Son una pasta alargada, es plano. Y ellos también tienen unas particularidades. Aquí hablamos de un ciclo de vida indirecto. Cuando hablamos de ciclo de vida indirecto,
quiere decir que los céstodos necesitan un huésped intermediario, es decir, para completar su ciclo de vida y llegar nuevamente a un huésped definitivo, necesita por ahí en el camino alguien que le ayude en ese proceso. Vamos a mirar cómo se dan los céstodos de perritos y gatos. Resulta que un céstodo está en el intestino del animal, él crece, los céstodos se conocen como tenias, entonces digamos que esta tenia empieza a crecer, a crecer, a crecer. En la parte terminal, cada segmento de la tenia se llama proglótide, y estas proglótides pueden tener ovario, pero también pueden tener testículo, es decir, son hermafroditas. Estas proglótides producen sus propios huevos y cuando están listas para hacer el proceso de replicación, lo que hacen es, las proglótides grávidas salen a través del ano, por eso muchas veces vemos como unos parásitos que parecen granitos de arroz que se pueden pegar al borde perianal. Es muy importante que nosotros revisemos el borde de nuestras mascotas alrededor del anito para mirar que no vayan a haber estos parásitos o que no vayan a estar estos parásitos. Pero ahí no termina todo. Estamos hablando de un ciclo. Entonces llega ese proglótide que sale al exterior y se queda ahí con huevitos. Resulta que las pulgas también son muy inteligentes porque ellas tienen un ciclo de vida por fuera del animal. Es decir, prácticamente se montan al perro para picar, o sea, alimentarse y reproducirse, pero luego bajan del perro nuevamente y ponen sus huevitos y ahí se desarrolla el ciclo de la pulga. Resulta que hay una larvita de la pulga por ahí, tiene mucha hambre, se come esos huevos de ese cesto y resulta que en ese intestino de esa larva de la pulga se va a desarrollar algo que conocemos como metacéstodo. Es decir, el parásito logró su objetivo, llegó al huésped intermediario y se está desarrollando en él. Digamos que no tiene un desarrollo, pasa del estadito de huevito a metacesto y ahí se queda, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que la pulga crece, ¿cierto? Transforma esa larvita en una ninfa y luego en una pulga adulta y ya cuando es una pulga adulta se la va a comer un perrito cuando se está rascando o un gatico. ¿Y qué va a pasar? Pues que esa pulga contaminada con un metacesto va a formar nuevamente un cesto en el huésped definitivo. En el caso de los perritos y de los gatos, el cesto más común es el Dipilidium canino. Entonces, es muy importante para controlar la dipilidiasis que no solamente demos un desparasitante contra nematodos o céstodos, sino que también entonces controlemos el huésped intermediario, que en este caso es la pulga. Por ende, evitar la reinfección no solamente está en desparasitar constantemente a las mascotas, sino también controlar los parásitos externos. Vamos a hablar entonces también de los protozoarios. Estos son un grupo de parásitos diferentes. Digamos que los protozoarios son microscópicos, no podemos verlos a simple vista, entonces son más difíciles de analizar. Para ellos, entonces, tenemos que llevar muestras de materia fecal al laboratorio para que puedan hacer un análisis del mismo. Entonces, los protozoarios también tienen un ciclo de vida muy bonito porque no necesitan un huésped intermediario, ellos tienen un ciclo de vida directo. Las formas quísticas son las más infectivas y tenemos que traer a colación que en este momento estamos en época de lluvia y es muy importante porque en estas épocas de lluvias, pues en las mangas también permanece más humedad y son las condiciones perfectas para que los huevos de protozoarios o para que huevos de nematodos estén por ahí al acecho, ¿cierto? Entonces, como las formas quísticas son las infectivas, tenemos que evitar que nuestro perrito tome agua de algún lugar no permitido o que vaya al parque y de pronto coma hierbita o de pronto se coma las heces de otro animalito que pudiera tener yardia. Entonces, también tendríamos que variar los principios activos con este tipo de parásitos para evitar la reinfección y ser muy cuidadosos con el manejo que hacemos con de las heces de nuestras mascotas. Entonces, en estas épocas de pandemia, donde el tiempo de salir con nuestras mascotas es más reducido, tenemos que hacerlo de la mejor forma, optimizar el tiempo. Entonces, cuando saquemos a nuestro perrito a hacer sus necesidades, ojalá lleváramos también
todos los elementos para recoger estas necesidades y no dejarlas en el parque para evitar que puedan haber o para que ayudar a que no sigan o no continúen los ciclos de estos parásitos en nuestros animales. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito entonces del control que tenemos que tener con las pulgas y las garrapatas. Ya dijimos que las pulgas juegan un papel muy importante en la transmisión de parásitos internos como los céstodos, pero entonces las pulgas y las garrapatas, que son los ectoparásitos que más pueden tener nuestras mascotas, tienen un ciclo de vida muy particular. Ellas necesitan alimentarse, ¿sí? Para eso están encima del animal o sobre la piel del animal, pican el animal, se alimentan de él, pero también tienen el proceso de reproducción. Entonces, cuando bajan al ambiente, van a poner miles de huevos que luego se van a formar en larvas y en ninfas para nuevamente regresar al animal. Entonces, por eso es importante variar los principios activos. No siempre debo de utilizar el mismo antipulgas o la misma pipeta. Puedo utilizar un mes pipeta, al mes siguiente puedo hacer el control con collar, al mes siguiente puedo utilizar una tableta. Entonces, de eso se trata. Y cuando hablamos de un control integral de parásitos como las pulgas o las garrapatas, no es solamente hacer un control en el animal. ¿Por qué? Porque solamente estoy controlando un 10% de la población que se convirtió en adulta y que está alimentándose del animal. El 90% está en forma de huevos o de larvas. ¿Y dónde están esos huevos y larvas? En el ambiente. Entonces también hay que extremar los controles en el ambiente. ¿Cómo? Desinfectar todo muy bien, las zonas donde permanecen nuestros animales, estar haciendo control de estos parásitos también, ¿cierto? No solamente en el animalito, sino también controlando estos parásitos en el ambiente. Y es muy importante no suspender el tratamiento. Muchas veces los médicos veterinarios sugieren unos tratamientos antipulgas que van por periodos de 4 a 6 meses. Y nosotros damos un antipulga un mes y creemos que con eso ya vamos a tener la guerra ganada. No, ganamos la batalla y ganamos la batalla unos 15, 16 días, pero luego van a volver a aparecer las pulgas adultas. Entonces, cuando hablamos de un control integral, quiere decir que hagamos controles cada mes en el animal y en el ambiente y extender esos controles por periodos de 4 a 6 meses. Hace unos 20 años, cuando estaba terminando mi exploración vocacional, hice un semillero de biología para darme cuenta que quería ser médico veterinario. Hoy los estamos invitando a un semillero de medicina veterinaria para que se den cuenta que quieren ser médicos veterinarios. Los esperamos a todos para que se inscriban. Muchas gracias por la participación. Terminamos esta charla con 155 participantes. Creo que pueden haber preguntas de los temas que conversamos, entonces va a quedar abierta la discusión para que podamos conversar un ratico. Muchas gracias a todos. Bueno, Jaime, les cuento que por acá nos hicieron dos preguntas ahorita. Una sobre el ácido hipocloroso o el agua ironizada para limpieza de los perritos. ¿Dónde se consigue? Si podemos dar algún nombre comercial y si con estos productos se les puede limpiar la trompa y las orejitas también. Caro, está silenciado el micrófono. Bueno, no sé si de pronto Jaime Hola. o José pueden darle también respuesta. Caro está teniendo acá problemas con el micrófono. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Me repites de nuevo la pregunta? Claro que sí, nos preguntan si
con el ácido hipocloroso o el agua ironizada para la limpieza de los perros, ¿dónde la podemos conseguir? Si podemos dar algún nombre comercial y si con estos productos también podemos limpiar la trompa y las orejitas. Ah, gracias. Bueno, vamos a mirar si la doc Caro puede responder la pregunta. Espérenme un segundo, por favor. Caro, inténtalo. Ahora sí. Caro. Tenemos acá en este momento otras dos preguntas, pero ambas son para Carolina. Miramos a ver si de pronto Jaime y José nos pueden ayudar. Una es en el caso de los gatos que están acostumbrados a salir del apartamento y entrar cuando quieran. ¿Qué se puede hacer para prevenir que traigan o transporten el COVID al apartamento? Porque encerrarlos le causa mucho estrés, ya que están acostumbrados a salir. Bueno, mientras que la doc soluciona este problema con el micrófono, me atrevería a decir que sí, es verdad, hay muchos gatos que pueden tener hábitos de salir al exterior, pero para todos recuerden que lo más conveniente es tener nuestros gaticos esterilizados. Si los tenemos esterilizados, estas ganas de salir al exterior pueden disminuirse mucho. Y también es muy importante, recuerden que los gatos cuando salen al exterior, pues tienen peleas callejeras. Entonces, no solamente pueden traer o proliferar microorganismos en ellos, sino que también enfermedades propias de los gatos, como la leucemia o el virus de la inmunodeficiencia felina, se pueden transmitir fácilmente por mordiscos, por arañazos, por peleas entre ellos. Entonces es importante que si ustedes tienen un gatico que tiene hábitos de salir, cada vez vayan ayudando a ese gatico a tener un entorno en el hogar más enriquecido para que no tenga que estresarse y no tenga que salir. ¿Por qué? Porque pues es un riesgo para él y para todo el personal de la familia, porque no sabemos ese gatico en dónde va a estar, en contacto con qué otros animales van a estar. Entonces lo ideal es ayudar, ¿sí?, a que el gatico permanezca en el hogar, enriqueciendo el hogar, ¿sí?, para que todas las condiciones que se den en él eviten el estrés del animalito y así no vaya a salir nuevamente a la calle. O sea, es ir como evitando paulatinamente y enriqueciendo el ambiente para que el gato se adapte más al hogar y no a la calle. Bueno, tengo por acá otra pregunta y es, si nuestras mascotas no se contagian de COVID-19 y por sus paticas pueden ser una superficie que no es lisa, es necesario limpiarlos todos los días. Ella se lo estaba pues como limpiando a la perrita cada día después de su salida con el champú especial para perros y ya le estaba empezando a dar dermatitis. Entonces lo está limpiando con los pañitos de la marca Petis y quiere saber pues si solo limpiarla con estos pañitos de pronto puede tener riesgo de llevar el virus a la casa. Ok, es muy importante que no abusemos, ¿cierto?, del uso de estos desinfectantes en nuestras mascotas. Cuando utilizamos champú, así sean champú especiales para perritos, sean champús medicados o no, ellos también tienen una particularidad, ¿cierto?
y es que pues cuando actúan en la piel pueden empezar a irritarla, sobre todo cuando se usan constantemente. Entonces lo ideal es que solamente utilicemos pañitos, ojalá libres de alcohol, ¿sí? Y con eso vamos a evitar que de pronto se dé dermatitis en nuestros pacientes. Si queremos evitar pues como que haya transporte de virus, podemos seguir las recomendaciones que nos indicó la doctora Caro. Para no tenerlos que limpiar, podemos utilizar el papel chicle y forrarles las paticas, y así cuando ellos salen solamente retirarles ese papel chicle y eliminarlo. Listo, Caro, yo creo que ya se te arregló el micrófono, por acá ya te escuchamos. Tengo una pregunta muy importante y es ¿qué cuidados podemos tener con otro tipo de mascotas como los hámster? Dani, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, ya Carito, te te escuchamos muy escuchamos. bien. Ah, bueno. La primera pregunta que tenían de los productos, bueno, no sabía si podía pronunciar, acá decir nombres comerciales, pero está el Betisur, el Sanicur y el Sanix. Puedo decir dónde lo pueden conseguir también. Sí, eso es lo que están esperando. En Doctor Pet lo pueden pedir. En Jarapet, si no estoy mal, también lo pueden conseguir. Porque no es muy común que lo vendan en veterinarias, pero sí en esos lugares lo pueden acceder fácilmente a ellos. Y había otra pregunta del láser en los gatos. Si no estoy mal, ¿cierto? Si les causaba Sí, pues estrés. no sabemos si es una pregunta o una afirmación sobre el láser puede generar ansiedad y frustración. Bueno, los gatos todos sabemos que son seres súper extraños, que lo que para algunos es muy bueno, para otros es muy malo. Entonces realmente acá hay mucho de conocimiento tuyo como propietario o como propietaria. Si a tu gato no le gusta, no lo hagas. Si ves que le gusta, que lo disfruta, que se activa, que de hecho eso es una actividad que hacemos mucho en pacientes que son obesos para que empiecen también a bajar de peso y les gusta, les favorece. Si ves que después de estar jugando va normal y se acuesta de nuevo y se duerme un rato y sigue comiendo, va a la caja de arena, no hay ninguna alteración en su comportamiento, no hay problema. Pero hay cosas que a los gatos definitivamente no les gusta. No les gusta que uno cambie la sala de lugar, no les gusta recibir ciertas visitas. Entonces, esto que para muchos puede ser muy bueno y es un juego, para otros podría también convertirse en un factor estresante. Entonces depende obviamente que conozcamos mucho a nuestros gatos, y afortunadamente los dueños de gatos somos muy pendientes y cualquier cambio lo notamos inmediatamente. Por acá Natalia de Botero nos cuenta pues que ella es etóloga, que fue la que nos realizó la afirmación, y tiene una recomendación, y es cerrar el ciclo de juego con el láser utilizando una presa que sí puedan cazar. Bueno, Sí, tengo claro, entonces... perfecto. Muy bien, claro que sí. Como la Listo. recompensa. Una pregunta que teníamos por acá pendiente es acerca de los cuidados que se deben tener con otro tipo de mascotas como los hámster. Pues realmente los hámster, que son mascotas que se han vuelto muy, digamos, famosas en el último tiempo, al igual que los conejos, que las chinchillas. Realmente con ellos pues están en su jaulita, pocas veces algunos propietarios los sacan o les hacen caminitos por toda la casa. So, obviamente si tú saliste a la calle y vas a tocar tu hámster, pues la idea es que te hayas lavado muy bien las manos antes. Obviamente para poder evitar cualquier contaminación, no del hámster como tal, sino obviamente ya sabemos que pueden transportarlo en el pelito o en la naricita, entonces como para evitar ahí el riesgo de que de pronto quede por algunas horas o en las superficies el virus pues latente. Pero con ellos en especial no hay ningún cuidado, porque como te digo, no los sacamos a que hagan las necesidades afuera. Ya si es una pregunta más puntual acerca de alimentación o algo así, yo creo que podríamos que nos dejara el mail y ya así podríamos responderle adecuadamente a su duda. Desde mi punto de vista, por ejemplo, ¿Sí? respecto a los baños en hámster, es igual que los gatos. Los hámsters son supremamente aseados, ellos están acicalando todo el tiempo, entonces no tenemos que bañar a nuestro hámster. Que sí tenemos que mantener muy limpio su jaula, ¿sí? Limpiar como el lugar donde él está habituando para que permanezca limpio y confortable. No sé si de pronto el doc José tiene alguna experiencia con hámster y si quiere darle alguna recomendación a
No, con hámster, sino, pues igual lo que ya habían dicho anteriormente, los cuidados básicos que se tengan con él, pero pues como para los riesgos ahorita con el COVID-19 no hay ninguna recomendación. Listo, tengo por acá una pregunta acerca de las prácticas de no desparasitación en las mascotas como forma preventiva. Nos dicen que para no matar como los parásitos que no están generando ninguna enfermedad y ayudan a generar inmunidad. Bueno, vea, digamos que nosotros cuando estamos adultos ya generamos inmunidad contra los parásitos, ¿cierto? Es como cuando estamos pequeños que tenemos más facilidad de enfermarnos por los parásitos, al igual que cuando estamos más viejitos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico también tiene ciertos cambios. No estamos inmunológicamente preparados cuando estamos jóvenes o cuando los animalitos están cachorros para toda esa carga parasitaria. Entonces es importante que cuando vamos a hacer un esquema de desparasitación, lo hagamos en los cachorros y como se debe de hacer. Y lo que debemos evitar es hacer un proceso de desparasitación incompleto, porque ahí es entonces donde los parásitos van a traer como consecuencia reconocer las moléculas que estamos utilizando, estas larvas que se van a quedar hipobióticas. Es que recuerden que el mundo de los parásitos es realmente sorprendente y ellos ya tienen una forma de camuflarse en el sistema inmunológico. Entonces es ir, alejarse de el lugar donde puede ser atacado, quedarse por allá en un músculo quieto, protegido, encapsulado, donde no va a ser reconocido. Entonces sí, digamos que por eso tenemos que ser muy juiciosos, porque no sabemos cuándo la inmunidad va a bajar y se va a volver a reactivar un ciclo de parásitos. Lo que tenemos que hacer es como dar unas dosis adecuadas para que se mantenga un equilibrio en la microbiota intestinal y no afectar con la desparasitación posiblemente otros microorganismos que pueden vivir en el intestino. Perfecto. Nos preguntan si de pronto ustedes conocen de algunos implementos con los que se pueda desinfectar en el hogar que no afecten la salud de las mascotas. Nadie. Dani, no, realmente limpiar los pisos con jabón, obviamente no va, si no dejamos residuos, no va a afectar a las mascotas. Hay mascotas que tienden a tener dermatitis por contacto, entonces acuestan en el piso que acabamos de enjabonar y de pronto no limpiamos bien y ahí es cuando vienen los problemas alérgicos y los problemas de dermatitis en ellos. La idea es si vamos a desinfectar o limpiar el piso, luego terminar o trapear varias veces para quitar el exceso de, de este jabón como tal. La dilución del hipoclorito para hacer limpieza de superficies que no tiene que quedar muy concentrado, también lo podemos usar para hacer limpieza de la casa. De hecho, podemos limpiar primero con un pañito o trapear con hipoclorito diluido y luego pasar la trapeadora nuevamente ya sin nada para retirar el exceso. En cuanto, pues, y refiriéndonos al COVID como tal. Listo. Nos preguntan por acá también cómo podemos ayudar a fortalecer el sistema inmunológico de los gatos, además de darles un buen concentrado y de buena calidad. Pues ahí yo intervengo un momentico. A ver, la cuestión no es tanto de, a ver, si vos le garantizas una buena alimentación al animal, un plan de vacunación de acorde a la edad, un plan de desparasitación, estás ganando mucho terreno en cuanto a su sistema inmune, ¿cierto? El cuento de que démosle medicamentos para aumentar las defensas, no, o sea, las defensas se van a dar a partir de una buena alimentación. Si vos no tenés proteínas, si no tenés buenos carbohidratos, si no tenés buena alimentación, tu sistema inmune no va a funcionar. O sea, no hay forma de sacar glóbulos blancos de ninguna parte si no hay una buena alimentación. Entonces, fundamental es dar una buena alimentación para que todo el otro proceso se dé. Por eso, cuando vos llevas un animal, por ejemplo, a que lo vacunen y su veterinario lo ve que está bajito de peso, que no tiene sus condiciones, no lo va a vacunar, porque en realidad no está funcionando lo que va a hacer. Antes es perder dinero y es ocasionar al animal
forzarlo a que se tenga que enfrentar a una serie de agentes que pronto no se va a poder defender en su momento dado y que se pueda enfermar. Entonces ahí es donde fracasan muchas veces los esquemas vacunales y desparasitación. Importantísimo la parte de la nutrición. Muchas gracias. Bueno, por acá otra de las preguntas que nos realizan es si de acuerdo al decreto 457 están autorizados los baños y las peluquerías. No. Hasta donde esté eso no Bueno. está autorizado. Sí, no, no están autorizados, solamente asuntos vitales. Baños, peluquerías no están autorizadas y pues obviamente están infringiendo la ley, obviamente poniendo en riesgo a las familias. Listo. Tenemos una participante que tiene un cachorro de nuevo en la casa luego de tener un episodio pues, de un caso de parvovirus. Entonces, ¿con qué productos ella podría desinfectar? Bueno, y como para que tengamos en cuenta, hay que tener, a ver, los productos hay que saberlos diferenciar, no todos los productos pues hay que leer las etiquetas, nosotros no somos muy dados a leer, no todo producto que diga desinfectante es activo tanto contra bacterias y contra virus, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces ahora que estamos en boga y es un proceso viral, muchas veces los productos desinfectantes para que sean efectivos contra los virus funcionan por tiempo de permanencia en contacto con el virus, o por el tipo de producto que destruya o no destruya la membrana lipídica o lo que esté protegiendo el virus. Cuando tenemos un animal que acabó de pasar por un proceso como el parvovirus, muchas veces son animales que pueden seguir excretando, o sea, pueden seguir saliendo virus a nivel de la materia fecal. Se recomienda el hipoclorito de sodio, es un producto que se recomienda para ese tipo de procesos, da muy buena efectividad y lo podemos utilizar fácilmente y está al alcance pues de todos. Ahorita cuando preguntaban de qué tipo de productos, o sea, el problema muchas veces es el exceso de productos porque empezamos a hacer combinación. Entonces utilizamos hipoclorito de sodio, utilizamos jabones y detergentes. Eso en sobremanera, o sea, eso es cáustico. Si andáramos descalzos en la piel, pues nosotros también sufriríamos lesiones. Igual está pasando al perro. Entonces la idea es conseguir un producto que sea efectivo contra el agente si todavía está y utilizarlo correctamente. Eso es lo ideal en cuanto a eso. Listo, para rectificar y yo creo que ya de pronto finalizar, nuevamente entonces limpiar a los perros y o a las mascotas con pañitos después de cada salida, si no se dejan forrar las paticas, utilizar zapatos es efectivo. Dani, sí es, digamos, efectivo en cuanto a que ellos no son los que se van a contaminar. Obviamente, después de que lleguemos de la casa, al igual que como nosotros dejamos los zapatos afuera, ellos también debemos de quitarles los zapatos y de limpiar con agentes desinfectantes los zapatos. Ahí sí, con el límpido que usamos para desinfectarlos, pero en los perritos, el ácido hipoclorito que hablábamos, el agua ionizada. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que ya damos cierre a esta jornada de hoy. Muchas gracias a ustedes, profes, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los participantes. Posteriormente vamos a estar compartiendo con ustedes también las diapositivas y van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube también la grabación para que la repitan nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un abrazo para todos los conferencistas. Cuídense Muchas bastante. gracias a todos por participar. Muchas gracias.